¿Sabías que el toro del corrido fue capaz de acabar con su propia familia? Lupillo Rivera, conocido popularmente como el toro del corrido, nació en una familia con profundas raíces en la música regional mexicana. Desde sus inicios, Lupillo destacó por su voz potente y su estilo inconfundible, que lo catapultó a la fama como uno de los máximos exponentes del género norteño y banda. Su carisma y talento natural lo convirtieron en un ícono de la música ranchera, admirado por millones de seguidores que veían en él no solo a un cantante, sino a una leyenda viva. Con varios premios y éxitos en su carrera, Lupillo construyó una imagen pública sólida, un hombre de barrio, orgulloso de sus orígenes, auténtico y cercano a su gente. Pero tras la figura del artista incansable, existía otra realidad, una que muy pocos conocían y que comenzaba a revelar un rostro mucho más complejo y turbulento. Era un hombre apasionado, sí, pero también vulnerable, enfrentando una lucha interna que lo alejaba de la tranquilidad y la estabilidad. La presión constante por mantenerse en la cima, el peso de la fama y los reflectores que nunca se apagaban, comenzaron a dejar marcas invisibles en su vida personal. Y fue precisamente ese capítulo, el más oscuro de su historia, el que manchó su nombre y lo llevó a enfrentar rumores cada vez más fuertes. Problemas con el alcohol y episodios de violencia doméstica que generaron preocupación y alarma entre sus familiares y amigos más cercanos. Para el público, eran solo habladurías que pasaban de boca en boca, pero para quienes vivían a su lado, la realidad era otra. Lupillo estaba atrapado en un ciclo destructivo, donde el exceso de alcohol se convirtió en su refugio y a la vez en su peor enemigo. Las noches de descontrol, la irritabilidad y la furia reprimida comenzaron a salir a la luz, dejando heridas profundas que ningún aplauso podría sanar. La violencia, silenciosa pero contundente, quebrantó relaciones y sembró miedo en el entorno que alguna vez fue su fortaleza. La casa se transformó en un escenario de tensión constante, donde la esperanza y el amor luchaban por sobrevivir ante la tormenta. Intentos de ayuda, palabras de aliento y llamados a la reflexión chocaban con un hombre que parecía perdido en sus propios demonios, donde la culpa, la vergüenza y el dolor se entrelazaban en una lucha interna que parecía interminable. Sin embargo, incluso en las horas más sombrías, la posibilidad de redención puede abrirse camino. La historia de Lupillo Rivera, con todas sus luces y sombras, es también la historia de una búsqueda por la paz, por sanar heridas y por encontrar, en medio del caos, una nueva oportunidad para renacer. El peso de ser la figura pública que todos admiraban lo convertía en un ser humano con una enorme carga sobre los hombros. La exigencia de mantener esa fachada impecable, el no poder mostrar sus debilidades por miedo a perder su lugar, le generaba un desgaste emocional desgarrador. Su vida privada, lejos de ser un refugio, se tornó en un terreno inestable donde sus inseguridades se manifestaban en formas difíciles de controlar. No era raro que en medio de esa tormenta, Lupillo sintiera la soledad más profunda, una soledad que incluso la multitud de seguidores no podía llenar. La presión de los compromisos, las giras interminables y la necesidad de estar siempre al 100 para su público le dejaban poco espacio para respirar y sanar. Este vacío y la ansiedad creciente empezaron a abrir grietas en su estabilidad emocional, volviéndolo más susceptible a las recaídas y los excesos. No era un hombre hecho para la vulnerabilidad, pero la realidad lo golpeaba una y otra vez, llevándolo a buscar escapes temporales que terminaron por convertirse en trampas. Su carácter, a veces explosivo y temperamental, empezó a causar conflictos en su entorno cercano. Personas de su círculo hablaban de cambios bruscos de humor, momentos de irritabilidad y hasta episodios de enojo que sorprendían a quienes conocían a Lupillo solo en su faceta pública. Era la dualidad de un hombre que luchaba para mantener el control y, al mismo tiempo,
Sentía que se le escapaba entre los dedos. El alcohol apareció como un aliado engañoso, una vía de escape para ahogar las voces internas que le recordaban sus miedos y fracasos. Pero esa aparente solución solo intensificó su vulnerabilidad, profundizando un ciclo destructivo del que le costaba salir. La fama, que muchos ven como un premio, para Lupillo se convirtió en una carga pesada, una jaula dorada donde la presión, la soledad y sus propias dudas lo acechaban constantemente. Su historia personal es la de un hombre que, a pesar de la gloria y el éxito, tuvo que enfrentar sus propios demonios, luchando en un campo de batalla invisible para el público, pero muy real y doloroso para él y quienes lo rodeaban. El alcohol, ese enemigo silencioso y seductor, se convirtió en uno de los peores verdugos en la vida de Lupillo Rivera. Lo que comenzó como una copa para calmar los nervios antes de un concierto o para celebrar un éxito pronto se transformó en un monstruo implacable, capaz de devorar su voluntad y transformar al ícono del corrido en un hombre al borde del abismo. Los primeros indicios eran sutiles, casi imperceptibles para sus seguidores y para muchos en su entorno. Un brindis de más aquí, un exceso en las fiestas allá. Pero detrás de esas celebraciones festivas, la relación de Lupillo con el alcohol comenzó a enraizarse en una dependencia que crecería sin freno. Las giras agotadoras y el estrés constante de la fama eran terreno fértil para que la bebida se convirtiera en un refugio oscuro. No solo apagaba temporalmente sus ansiedades y preocupaciones, sino que también le ofrecía una ilusión de control en medio del caos. Sin embargo, esa falsa sensación de calma era solo el preludio de una tormenta aún mayor. Con el tiempo, los excesos se hicieron frecuentes y descontrolados. No eran solo noches aisladas de borrachera, sino un patrón que empezó a afectar su vida diaria y profesional. Los amigos cercanos comenzaron a notar que Lupillo llegaba a sus compromisos con la mirada perdida, la voz temblorosa y un comportamiento errático que contrastaba violentamente con la estrella en el escenario. Los problemas con el alcohol comenzaron a impactar también su salud física y mental. La falta de sueño, el deterioro del cuerpo y los cambios bruscos en su ánimo eran señales claras de una batalla que él mismo se negaba a enfrentar con la fuerza necesaria. La bebida, lejos de ser un aliado, se había convertido en una prisión. Pero quizá lo más alarmante fueron los episodios en los que el alcohol desataba su peor versión. Momentos de furia descontrolada, discusiones acaloradas y decisiones impulsivas que dañaron irreparablemente relaciones personales y profesionales. La bebida encendía una mecha que encendía tormentas internas, dejando tras de sí un rastro de heridas y arrepentimientos. Los rumores comenzaron a correr con fuerza en el medio artístico y entre sus seguidores. Fotos y videos filtrados mostraban a Lupillo en estados poco dignos, lejos del ícono respetado. Las portadas de revistas y titulares sensacionalistas no tardaron en señalarlo como una estrella en caída libre, atrapada por su adicción. Aunque hubo intentos de negar o minimizar la situación, la verdad era ineludible. El alcohol había tomado control sobre él, y era necesario un cambio urgente para evitar la destrucción total de su vida y carrera. En el silencio de sus momentos más oscuros, Lupillo enfrentaba una realidad brutal. La bebida, que en algún momento parecía darle fuerza, le estaba quitando todo. La fama, el amor de sus fans, la estabilidad familiar, todo pendía de un hilo frágil al borde del colapso. Esta etapa no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que dejó una marca imborrable en su historia personal y pública. El toro del corrido estaba siendo derribado por un enemigo invisible, y la batalla por levantarse nuevamente sería mucho más dura que cualquier concierto. Lo que comenzó como susurros y rumores ocultos detrás de puertas cerradas, pronto se convirtió en un secreto demasiado pesado para ocultar. Los episodios de violencia doméstica en la vida de Lupillo Rivera sacudieron no solo su entorno íntimo, sino también el mundo del espectáculo.
dejando una mancha imborrable en su carrera y su reputación. El hombre que ante millones proyectaba fuerza y valentía en sus canciones, en su hogar, se transformaba en un ser impredecible y peligroso. Las peleas, al principio esporádicas, fueron escalando en intensidad y frecuencia hasta convertirse en una pesadilla para quienes vivían a su lado. Lo que era un refugio se volvió un campo minado, donde la tensión podía estallar en cualquier momento. Detrás de las paredes del hogar familiar se escondían gritos desgarradores, golpes que rompían el silencio y lágrimas que no encontraban consuelo. Vecinos y amigos cercanos comenzaron a notar cambios inquietantes, el miedo palpable en los ojos de quienes se atrevieron a contar fragmentos de una realidad mucho más oscura. Lupillo, atrapado en su lucha con el alcohol y sus propios demonios, perdió el control en momentos que parecían sacados de una película de terror. Sus arrebatos de ira y celos desmedidos derivaron en episodios donde la violencia física rompía cualquier intento de diálogo o reconciliación. El hombre que una vez fue un ícono de fortaleza, ahora era un volcán a punto de explotar. Las consecuencias fueron devastadoras. No solo el daño físico, sino la destrucción emocional que dejó cicatrices invisibles pero profundas en quienes lo amaban. La confianza quebrada, el miedo constante y el sentimiento de inseguridad permeaban cada rincón del hogar, transformándolo en una prisión para el amor y la paz. A medida que los rumores se filtraban al público, la imagen pública de Lupillo comenzó a resquebrajarse. Los medios sensacionalistas no tardaron en hacer de esta tragedia un espectáculo, explotando cada detalle, cada acusación, con titulares que anunciaban la caída del toro del corrido. Fotografías, declaraciones anónimas y testimonios filtrados pintaban un cuadro devastador que golpeaba fuerte a su fanbase y a la industria. Las redes sociales estallaron en debates y críticas feroces. Mientras algunos defensores clamaban por darle una oportunidad, otros no dudaban en señalarlo como un ejemplo de la violencia que debe ser condenada sin excusas. La presión pública aumentaba, y con ella, el aislamiento y la desesperación del propio Lupillo. El drama doméstico trascendió lo privado y se volvió un escándalo nacional, marcando un antes y un después en su vida personal y profesional. Una historia de fama y talento opacada por la tragedia y la controversia, que aún hoy divide opiniones y sigue siendo tema de conversación entre fanáticos y detractores. Este capítulo oscuro, que pocos se atreven a nombrar abiertamente, desnuda la fragilidad humana detrás del mito, mostrando que incluso las estrellas más brillantes pueden caer en las sombras más profundas. La violencia doméstica en la vida de Lupillo Rivera no solo destruyó hogares, sino que también dejó una lección amarga sobre los límites del poder, la fama y la fragilidad del alma. La caída de Lupillo Rivera fue tan rápida como brutal, un espectáculo trágico que nadie quiso presenciar, pero que terminó siendo imposible ignorar. La crisis personal que lo consumía se trasladó con fuerza devastadora a su carrera, desatando una cadena de eventos que pusieron en jaque todo lo que había construido con sangre, sudor y lágrimas. En lo más alto de su fama, cuando su nombre llenaba estadios y sus discos rompían récords, el alcohol y la violencia doméstica comenzaron a minar los cimientos de su vida. Las noches interminables de excesos se reflejaban en presentaciones erráticas y cancelaciones inesperadas. Su imagen de hombre fuerte empezó a desmoronarse frente a los ojos incrédulos de sus fans. Los compromisos profesionales se tornaron una pesadilla. La puntualidad dejó de ser una prioridad. Las grabaciones se complicaban porque Lupillo llegaba desorientado, con la mirada vidriosa y la voz quebrada. Directores, productores y colegas comenzaron a perder la paciencia. Rumores de conflictos internos y discusiones filtrados a la prensa avivaban la tormenta. La prensa amarillista, como siempre ávida de carnaza, no tardó en cazar cada error, cada resbalón público para convertirlo en un escándalo. Titulares apocalípticos adornaban las portadas. Lupillo Rivera, un ícono en caída libre.
la autodestrucción del toro del corrido. La bebida y la violencia le cobran factura a Lupillo. La fama que antes lo encumbraba, ahora lo enterraba en un pozo de escándalos y controversias. La relación con sus patrocinadores y casas disqueras se tensó. Multas, demandas por incumplimiento y la amenaza constante de perder contratos millonarios lo acechaban. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fanáticos divididos se enfrentaban. Algunos imploraban por su recuperación, otros celebraban su aparente caída. Pero el golpe más duro vino de su propio círculo íntimo. Amigos y familiares, cansados y preocupados, comenzaron a distanciarse, algunos incapaces de lidiar con la versión que Lupillo mostraba cada vez más deteriorada. Los escándalos no solo manchaban su reputación pública, sino que rompían lazos personales que parecían inquebrantables. La soledad, que ya lo había acompañado en los peores momentos, se volvió aún más cruel. En medio del caos, el cantante enfrentaba un espejo que le devolvía la imagen de un hombre roto, a quien ni la música ni el amor propio podían salvar fácilmente. Esta crisis se convirtió en un punto de inflexión. Muchos pensaron que era el fin del toro del corrido, que su legado quedaría marcado para siempre por el escándalo y la autodestrucción. Pero en la oscuridad más profunda también puede germinar una chispa de esperanza. Lupillo Rivera estaba en su momento más bajo, una figura pública que se debatía entre la gloria pasada y un futuro incierto, atrapado en una tormenta que parecía no tener fin. Su historia se transformó en un drama intenso que evidenció no solo la fragilidad humana, sino también la crueldad implacable de la fama y el precio que ésta cobra cuando se pierde el control. Cuando parecía que todo estaba perdido, cuando las sombras del alcohol y la violencia amenazaban con devorar para siempre al ícono del corrido, comenzaron a surgir los primeros destellos de una lucha titánica por la recuperación. Pero esta batalla, como toda historia real, estuvo plagada de caídas, recaídas y una tormenta emocional que pocos conocen en su profundidad. La soledad, que ya lo había acompañado en los peores momentos, se volvió aún más cruel. En medio del caos, el cantante enfrentaba un espejo que le devolvía la imagen de un hombre roto, a quien ni la música ni el amor propio podían salvar fácilmente. Esta crisis se convirtió en un punto de inflexión. Muchos pensaron que era el fin del toro del corrido, que su legado quedaría marcado para siempre por el escándalo y la autodestrucción. Pero en la oscuridad más profunda también puede germinar una chispa de esperanza. Lupillo Rivera estaba en su momento más bajo, una figura pública que se debatía entre la gloria pasada y un futuro incierto, atrapado en una tormenta que parecía no tener fin. Su historia se transformó en un drama intenso que evidenció no solo la fragilidad humana, sino también la crueldad implacable de la fama y el precio que ésta cobra cuando se pierde el control. Cuando parecía que todo estaba perdido, cuando las sombras del alcohol y la violencia amenazaban con devorar para siempre al ícono del corrido, comenzaron a surgir los primeros destellos de una lucha titánica por la recuperación. Pero esta batalla, como toda historia real, estuvo plagada de caídas, recaídas y una tormenta emocional que pocos conocen en su profundidad. Los intentos de ayuda no llegaron de la nada. Fueron producto del clamor angustiado de quienes se negaban a verlo hundirse más. Familiares cercanos, amigos y hasta algunos miembros del equipo profesional hicieron un frente común para intentar salvar al Lupillo que alguna vez brilló con luz propia. Sin embargo, la tarea no fue nada sencilla. Las puertas de clínicas de rehabilitación se abrieron, pero también se cerraron ante las resistencias y las recaídas. Lupillo Rivera entró y salió de centros especializados, luchando contra ese enemigo invisible que es la adicción. La incertidumbre y la desesperanza acompañaban cada paso, mientras el cantante lidiaba con el demonio interno que no cedía fácilmente. Los tratamientos, aunque imprescindibles, resultaron insuficientes en ocasiones. Las recaídas,
Como fantasmas que lo acechaban, regresaban para recordarle que el camino de la recuperación es una montaña rusa interminable. Momentos de lucidez y compromiso se alternaban con episodios donde todo parecía perdido. Pero más allá de la rehabilitación física, la batalla más dura era la mental y emocional. Lupillo enfrentaba sus propios miedos, culpas y heridas profundas que la fama y el éxito no habían podido ocultar. La terapia psicológica, las sesiones de apoyo y el acompañamiento espiritual comenzaron a hacer mella en su alma, poco a poco mostrando que había un hombre detrás del ícono, con ganas de sanar y cambiar. Los llamados públicos a la reflexión y los mensajes sinceros en redes sociales revelaron a un Lupillo más vulnerable y humano. Admitir sus errores y mostrar su deseo de cambiar fue un acto de valentía